Pocos lugares en el país pueden presumir la importancia histórica que tienen dentro del periodo de la Revolución Mexicana. Uno de estos es San Pedro de las Colonias, Coahuila, lugar donde don Francisco I. Madero inició su movimiento democratizador y por lo tanto donde nace la Revolución Mexicana. En San Pedro nació también uno de los más importantes narradores de la novela de la Revolución, Francisco Luis Urquizo Benavides. Como es sabido, a finales de 1908, Francisco I. Madero terminó de escribir en este pueblo su libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual plasmaba las aspiraciones del pueblo mexicano para terminar con la dictadura del general Porfirio Díaz, quien por casi 30 años se había apoderado del poder. La redacción y posterior publicación de ese libro en San Pedro fue el resultado de un largo proceso político iniciado por el señor Madero en nuestro pueblo, en el cual don Panchito encontró el ambiente propicio para desarrollar sus ideas y donde encontró también a sus primeros seguidores. En este pueblo fundado por liberales juaristas, como es sabido, fueron muchos los que se sintieron atraídos por las propuestas democratizadoras del parrense, quien llegó a radicar a nuestra comunidad a los 20 años en 1893. Uno de esos sanpetrinos fue Francisco L. Urquizo Benavides, quien con el paso de los años desarrollaría una ascendente carrera militar y quien pasaría a la posteridad por haber sido uno de los protagonistas y uno de los más fieles relatores de los principales hechos de la Revolución Mexicana, al grado de que terminaría siendo llamado el novelista del soldado. El general Francisco L. Urquizo vio la luz primera el 21 de junio de 1891 en la entonces villa de San Pedro de las Colonias, en donde su padre Francisco Urquizo Antúnez se había establecido para dedicarse al cultivo del algodón. Su madre, Teresa Benavides Sotelo, era familiar directo de Manuela Farías y Benavides, la segunda esposa de don Evaristo Madero, el patriarca del clan de los Madero. Y por eso es que tenían una estrecha relación con la familia de don Francisco, quien había llegado a establecerse a San Pedro cuando el pequeño Francisco Urquizo había cumplido ya 2 años de edad. Al futuro revolucionario le tocará siendo niño ser testigo presencial de las actividades políticas y sociales de don Francisco Ignacio Madero González. Urquizo nació en una casa que estaba ubicada en la hoy calle Madero, entonces llamada calle Iglesias, casi esquina con lo que hoy es la avenida Morelos, a una cuadra de donde tenía su domicilio el futuro apóstol de la democracia. Sus primeros estudios los realiza en San Pedro, donde crece como parte de una familia muy unida y de condiciones económicas desahogadas. Esto le permite a su familia enviarlo posteriormente a Torreón para que continúe con sus estudios. El adolescente Urquizo vería a los 14 años cómo en su pueblo natal se fundó el primer club antirreeleccionista y en ese tiempo trataría por las relaciones tan cercanas de su familia con los Madero a los integrantes del primer círculo de seguidores de don Francisco, entre los que estaban don Francisco Gámez, don Toribio de los Santos, don José Ángel Benavides, Francisco Rivas, el futuro constituyente sanpetrino Ernesto Mea de Fierro y por supuesto que conoció a Soledad González, la pequeña, que transcribiría unos años después el manuscrito de la sucesión presidencial a máquina. El joven Francisco, según se cuenta, se sintió pronto atraído por lo militar. Recordaba en sus textos aquellos desfiles del 5 de mayo y en especial el del día en que se inauguró el reloj de San Pedro.
pero sus intenciones de ingresar al colegio militar no encontraron eco en su familia y terminó siendo enviado a la Ciudad de México a estudiar la carrera comercial en el Liceo Fournier, una prestigiada escuela en la que estudiaron los hijos de distinguidos porfiristas. En 1908, cuando Madero escribe La sucesión presidencial en 1910, Francisco Luis, a los 18 años, conoce el contenido del texto y se adhiere a las ideas de don Francisco I. Madero, quien en 1909 despliega una gran campaña a nivel nacional, partiendo siempre de San Pedro de las Colonias, el pueblo en el que radicaba. 3 veces recorre el país preparándose para participar en las elecciones presidenciales de 1910. En esa campaña, don Panchito, como era llamado Madero, en su pueblo adoptivo, recibe el entusiasta apoyo de muchos sanpetrinos que simpatizaron con sus ideas. Porfirio Díaz de ninguna manera iba a permitir que Madero participara siquiera en aquella elección. Le levantan cargos y lo detienen en Monterrey, y luego lo encierran en la cárcel de San Luis Potosí. Madero huye a Texas, donde publica el Plan de San Luis, en el cual convoca a los mexicanos a levantarse en armas contra el régimen del anciano dictador. El joven Francisco se entusiasma con la idea de unirse a la causa maderista, pero su familia de clase acomodada no ve con buenos ojos que aquel muchacho de casi 20 años de edad quiera irse a la revolución. Pero los consejos familiares son desatendidos por el joven Francisco, y éste se enrola en las filas revolucionarias, dándose de alta el 7 de febrero de 1911 y participando en sus primeros combates en la Segunda División del Norte, al mando del ingeniero Emilio Madero. Y según consta en los archivos de la Secretaría de la Defensa, es incorporado al primer regimiento de caballería, bajo las órdenes del coronel Sixto Ugalde. Francisco L. Urquizo participará al lado de las tropas maderistas en algunos de los principales combates de la Revolución, y una vez tomada Ciudad Juárez y firmados los tratados del 25 de mayo, se incorporaría a la escolta del señor Madero para posteriormente proseguir con su carrera militar. Madero va de nuevo a las urnas y arrasa en las elecciones más democráticas y limpias que se han tenido en toda la historia de nuestro país. La revolución triunfa con la victoria en las urnas del señor Madero. Al tomar protesta Madero como presidente de la República, se le otorga el grado de subteniente y forma parte de la Guardia Presidencial en el Castillo de Chapultepec, siendo el único militar revolucionario que pertenece a ese grupo integrado por militares de carrera formados en el porfirismo. Madero gobierna con dificultad. La reacción y los revolucionarios inconformes se enfrentan al bienintencionado presidente. En los días de la frágil presidencia de Madero, al inicio de la conspiración contra el presidente constitucional, Urquizo, según relata él mismo, aconseja a don Francisco en uno de los balcones del Palacio de Chapultepec con ir a Coahuila, a la Laguna, por unos 30 o 40 revolucionarios leales, de los que pelearon junto con él en las filas de Emilio Madero, y con ellos formar una guardia que protegiera al presidente. Pero Madero, hombre de buena fe, creyente en las instituciones, le responde que él cree en el honor y la lealtad del ejército mexicano y no sigue los consejos del joven subteniente. Desafortunadamente, las advertencias de Urquizo se cumplen. Félix Díaz y Bernardo Reyes se levantan contra Madero. Mondragón y los demás traidores toman la ciudadela. Se dan los primeros combates. En medio de la turbulencia, el 9 de febrero de 1913, cuando Madero marcha del Palacio de Chapultepec a Palacio Nacional, Urquizo va junto con los cadetes del heroico colegio militar a su lado, en la histórica Marcha de la Lealtad. Vienen días muy negros. La llamada decena trágica culmina con el cobarde asesinato de Madero y Pino Suárez, quienes fueron vilmente ejecutados por órdenes del chacal Victoriano Huerta. Una vez enterado el magnicidio, Francisco L. Urquizo pide su baja del ejército usurpador,
pero es aprendido por Félix Díaz. Urquizo logra huir y se une a las fuerzas revolucionarias. Él mismo relataría después cómo tuvo que salir de la capital huyendo. Con muchas penurias logró llegar al norte para unirse a los revolucionarios de Coahuila, quien habían desconocido desde el mismo 23 de febrero al chacal Victoriano Huerta. Después de la firma del Plan de Guadalupe, en nuestro estado de Coahuila, la lucha empieza de nuevo. El general Urquizo participa en esta etapa de la revolución, en muchos hechos de guerra. Se integra a la escolta personal de don Venustiano Carranza, a quien sigue a Sonora y a Chihuahua. En ese tiempo, bajo el mando del general Antonio Villarreal, es ascendido a coronel después de participar en la toma de Monterrey, siendo parte de la División del Norte. En junio de 1914, encabezando el regimiento escolta de don Venustiano, entra junto con este en la Ciudad de México. El regimiento bajo su mando recibe el nombramiento de Brigadas Supremos Poderes y posteriormente, también bajo sus órdenes, este mismo agrupamiento se convertirá en una división del Ejército Constitucionalista. Su papel como organizador de las tropas constitucionalistas es reconocido por el jefe máximo, quien una vez logrado el triunfo contra el general Huerta, lo ratifica como jefe de su escolta personal. Cuando se produce el rompimiento entre los caudillos de la revolución, Urquizo no duda y permanece leal a Carranza. El general siempre reconoció haber simpatizado con la causa del Barón de Cuatro Ciénegas, quien buscaba mantener el orden del país por la vía institucional. Después de que Obregón doblegara a Villa en el Bajío y que fuera derrotado Zapata, Urquizo se incorpora a tareas de cada vez mayor responsabilidad. En 1916 es nombrado comandante de la Plaza de México Distrito Federal, ya con el grado de general brigadier. En mayo de ese mismo año es nombrado jefe del Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. Después de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, Urquizo es nombrado parte de la Comisión Reorganizadora del Ejército Constitucional. En 1919 es nombrado jefe de operaciones en el estado de Veracruz, donde combate a Félix Díaz y a otros reaccionarios que se alzaron contra Carranza, quien en 1917 había sido ratificado como presidente de la República por los constituyentes. Por cierto, entre los constituyentes se encontraba el sanpetrino Ernesto Mea de Fierro, pero vendrían posteriormente días muy difíciles. Al llegar el momento de la sucesión presidencial, Venustiano Carranza apoya la nominación de Ignacio Bonilla, un oscuro diplomático mexicano con el cual Carranza pretende terminar la etapa de los generales en la presidencia de la República. Se busca volver al carácter civil de los presidentes, pero los otros dos caudillos triunfantes de la Revolución, Obregón y su segundo, Plutarco Elías Calles, piensan diferente y se inicia un nuevo periodo sangriento para nuestro país. En esos días, el general brigadier Francisco L. Urquizo es ya por primera vez en su vida secretario de Guerra y Marina. El 23 de abril de 1920, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles y otros generales lanzan el Plan de Agua Prieta, en el que se desconoce a Venustiano Carranza como presidente de la República y se le acusa de traicionar los postulados de la revolución al pretender imponer a un incondicional suyo en la presidencia, para de esta manera prolongar su influencia en el poder. Estos argumentos son negados por los carrancistas, pero la mecha de la nueva sonada está ya encendida y la traición de quienes se decían leales a Carranza empieza a hacerse presente. Carranza permanece en la capital de la República, pero pronto empieza a ser cercado. Se dan sangrientos combates y deserciones importantes. El gobierno constitucionalista peligra. Los señores de la guerra acechan al constituyente, quien tiene que salir de la capital de la República el 7 de mayo, con la intención de trasladar los poderes a Veracruz, donde pretende resistir el ataque. De la capital sale un convoy integrado por varios trenes.
tropas suficientes y un gran número de seguidores de Carranza. Pero la marcha es dura. Los firmantes del plan de Agua Prieta acechan por doquier, destruyen las vías y obligan a que el convoy se disperse. Al final, el jefe máximo tiene que descender del tren y seguir a caballo. Carranza es seguido solo por un pequeño grupo de valientes y leales militares, entre los que destaca la presencia del general Francisco Eli Urquizo, quien en ese momento ocupa, como se mencionó, la Secretaría de Guerra y Marina del gobierno legítimamente constituido. El pequeño grupo de leales es obligado a marchar penosamente por la Sierra de Puebla. En medio de un torrencial aguacero, llega en la tarde del 20 de mayo de 1920 al pueblo de Tlaxcalantongo. Escogen un lugar donde alojar al presidente Carranza. Encuentran una choza más o menos cómoda y en esta el presidente pasará la última noche de su vida. Se cuenta que al verse empapado, Carranza solicitó una muda de ropa, pero en la huida las maletas se perdieron. El general Urquizo traía en su equipaje un cambio de ropa limpia y seca, y se le ofrece al presidente Carranza, quien cambia su ropa húmeda por las prendas de Urquizo, con las cuales terminaría siendo asesinado. El general Urquizo narra detalladamente esos últimos momentos en varias de sus obras, los que sirvieron en su momento para desmentir la falsa hipótesis de que Carranza se había suicidado al verse acorralado. Después del asesinato del presidente Carranza, Urquizo es aprehendido y es dado de baja del ejército y es acusado falsamente de varios delitos. Después de un breve periodo en la cárcel, sale libre, pues todos los cargos se desecharon por falsos y decide partir al exilio a Europa, donde vivirá momentos muy amargos al enterarse de cómo sus compañeros de armas fueron perseguidos por los líderes del plan de Agua Prieta. Es en esos años cuando el general exiliado empieza a desarrollar sus inclinaciones literarias, empieza a escribir. Después de llegar a España, Francisco Luis recorre Europa. De esos viajes surge Europa Central, un texto en el que habla de esos países. Escribirá también otros textos más, como Madrid en los años 20. Al paso de varios años, cuando se apagan las pasiones un poco en el país, Urquizo regresa a México y se incorpora a tareas privadas. Con el paso de los años ocupará un cargo en la Secretaría de Hacienda en el estado de Hidalgo, donde promueve la creación de las oficinas estatales de Hacienda. En 1934 es reincorporado al ejército y continúa escribiendo cada vez más sobre la revolución. En 1936, Urquizo escribe un breve texto muy interesante, en el cual trata de desmentir lo que consideró infundios contra el señor Carranza. Por cierto, en muchas de sus obras son recordados también los primeros años de su vida en San Pedro de las Colonias. Inclusive en Viva Madero narra cómo se fue gestando en nuestro pueblo coahuilense la revolución maderista. Muchas cosas no muy claras sobre el maderismo y sobre el carrancismo son precisadas por Urquizo, quien, como se mencionó, fue reincorporado a las Fuerzas Armadas y se le reconocieron sus grados y méritos militares por parte del Senado de la República. Esto sucede, por cierto, en el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, quien al distanciarse de los sonorenses decide acercar a su lado a muchos de los antiguos militares revolucionarios que habían sido relegados por los firmantes del plan de Agua Prieta, principalmente a los maderistas, que como Urquizo fueron siempre leales al apóstol de la democracia. El general ocupará cargos importantes en la Secretaría de Guerra y Marina, y en la segunda parte del periodo presidencial del general Ávila Camacho es ascendido a general de división, y es nombrado por segunda vez en su vida, y como pocos han sido, secretario de